Hermanos, que Dios les bendiga. Les mando un saludo. El pastor Luis Arturo Santiago. Estoy muy contento de estar esta segunda semana con ustedes en este reto de la Biblia cronológica día por día. Damos gracias a Dios por permitirnos leer en esta semana prácticamente ya la mitad del texto de Génesis. Ya llevamos la mitad del libro, imagínense. Así que a este ritmo estaremos cumpliendo con nuestra meta y desafío de leer toda la Biblia durante este año 2024. Pero, ¿qué le parece si antes de comenzar elevamos al Señor una oración? Porque me parece que siempre es importante cuando abrimos la Biblia que sea el Señor el que nos hable a través de ella. Que sea Dios que ponga en nuestro corazón su palabra y podamos aplicarla de todo lo que hemos aprendido. Así que oramos. Señor, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por esta semana que ha sido de gran bendición, que ha sido de gran desafío, Señor, al sostener nuestra promesa de estar leyendo la Biblia todos los días, de acuerdo a este plan que se nos ha compartido. Ayúdanos, Señor, para que hagamos este repaso y podamos hacer lo mejor para honra y gloria de tu nombre. Pues por Cristo te lo pedimos. Amén. Bien, hemos dejado atrás, hermanos, en nuestra lectura cronológica el primer escenario y el primer acto. Y en esta ocasión estamos abordando el acto número 2. Como usted recordará, el acto 2 trata acerca del pueblo del pacto. El escenario se va transformando en algo todavía más específico y ya va tomando a personajes más concretos, lugares más definidos. Ya estamos hablando de personajes que ya vamos a estar escuchando de aquí en adelante, como por ejemplo Abraham, Isaac, Jacob. En un principio, el escenario es todo el mundo porque recuerde usted que el plan de Dios de salvación para el hombre es un plan universal. Pero ahora el autor del texto bíblico se va a centrar en una sola familia que va a constituir ahora en el pueblo de Dios. Y para ello, el Señor se va a acercar a su primer siervo, al cual llama el que se llama Abraham. Abraham es el primer siervo que Dios elige para conformar de allí su pueblo. A través de de Abraham, perdónenme, a través de Abraham y su descendencia, se va a establecer un hecho que se va a estar repitiendo a lo largo de las páginas del texto bíblico, el cual es el pacto. Probablemente usted, si ya lleva tiempo en la iglesia, si ya lleva tiempo en el Evangelio, habrá escuchado en más de una ocasión la palabra pacto. Para nosotros, como creyentes en Jesucristo y para nosotros, los lectores de la Biblia, esta palabra es muy importante, por lo cual permítanme darle alguna definición que nos va a permitir comprender en qué consiste el pacto, porque probablemente cada uno de nosotros tenga su propia definición. Pero la palabra pacto, cuando se nos escribe o se nos describe en las Sagradas Escrituras, denota un acuerdo o convenio entre dos partes que se comprometen mutuamente a respetar lo estipulado. Teológicamente se usa para definir la relación entre Dios y el hombre y denota una gracia y fidelidad de Dios para beneficio y bendición del hombre, y específicamente de los hombres que por fe reciben las promesas y se obligan a sí mismos a las responsabilidades que este compromiso encierra. En pocas palabras, el pacto es simplemente una alianza, un compromiso entre dos que se comprometen, entre dos iguales, por así decirlo, entre dos iguales que se comprometen a cumplir ese pacto, que es una alianza, una unión, una unidad. Y aquí resaltan muchas cosas interesantes porque podemos hablar de pacto entre dos seres humanos, entre dos personas comerciantes, por ejemplo. La alianza matrimonial es un pacto también. Pero es interesante que cuando se nos describe este pacto con Dios, se nos establecen prácticamente las prerrogativas de un pacto común. Es decir, el pacto tal y como se define en el Antiguo Testamento se puede aplicar a cualquier persona. Y esto nos dice mucho del carácter de Dios, porque cuando empezamos a definir este pacto, observamos las siguientes características. En primer lugar, este pacto es una iniciativa divina. En un pacto común, llamémosle, por ejemplo, un pacto comercial, un pacto matrimonial, son dos partes que tienen beneficios mutuos, los cuales llegan a comprometerse. Si dos comerciantes quieren aliarse para sacar mayor ventaja de sus ventas y ganancias,
Bueno, a los dos les conviene y generalmente, probablemente uno de ellos tenga la iniciativa. En este caso, la Biblia nos dice desde un principio que el pacto entre Dios y los hombres es una iniciativa de Dios, no es una iniciativa del hombre. Otra cosa que es muy interesante resaltar, hermanos, es que cuando hablamos del pacto con Dios, Dios se coloca como igual al hombre. ¿Se acuerda usted que la alianza, por definición, es un acuerdo entre dos iguales? No puede haber una alianza entre un ser inferior y otro ser superior. Por definición, eso no puede existir, porque entonces estaríamos hablando de una situación de desventaja para aquel que tiene, digamos que está en menor privilegio. Pero el pacto bíblico, tal y como se nos define y tal como se nos va a presentar a lo largo de todo el Antiguo y Nuevo Testamento, es que Dios se coloca como alguien igual, como un igual al hombre. Esto no significa, por supuesto, hermanos, que el hombre pueda sacar ventaja de esto, aunque tristemente en la realidad así sucede. Otra característica es que dentro de esta connotación de que Dios toma la iniciativa para comprometerse con el hombre y Dios se coloca como igual al hombre, también surge esta otra realidad, porque Dios se compromete en primer lugar. Notemos aquí, hermanos, que Dios, por supuesto, es el ser supremo, aquel que es el rey del universo, el dueño del mundo, el soberano Señor de los mundos, como dice por ahí un himno tradicional. Y no obstante, Dios no solamente tiene la iniciativa, Dios se coloca como igual, sino también Dios se compromete en primer lugar. Esto es muy interesante porque nos habla de ese carácter de Dios que está dispuesto a cumplir su pacto a como dé lugar, aún incluso, hermanos, aun cuando el hombre falle a ese pacto. A pesar de las fallas, Dios sostiene su pacto. Y esto es, hermanos, vamos, es el colmo de los colmos cuando hablamos de ese Dios amante que se compromete con el hombre, porque en una alianza existe esta prerrogativa o estas prerrogativas de condicionamientos, es decir, ambas partes se comprometen a cumplir ciertas requisiciones del pacto. Si uno de ellos viola sus propias requisiciones y obligaciones, el otro está totalmente libre para romper también el pacto. Hablemos, por ejemplo, del pacto matrimonial. Por esa razón, la Biblia dice que en una infidelidad o un adulterio, el cónyuge que se ve afectado tiene la total libertad de pedir el divorcio. ¿Por qué? Porque el primer cónyuge que fue infiel quebrantó primeramente el pacto. Pero esto no sucede con el Señor. A pesar de las múltiples fallas del ser humano, Dios se mantiene firme porque desea sostener su pacto. Y es aquí en donde se nos presenta esta historia, desde Génesis capítulo 12 hasta el capítulo 29, comenzando primeramente con la historia de Abraham. Por supuesto, habrá por allí algunos injertos de las historias de Isaac, pero primordialmente la historia de Abraham abarca desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25 en el versículo 18. Después, cerca del capítulo 21, se concentra la historia de Isaac. Para terminar esta sección del capítulo 25, versículo 19 al capítulo 20 y continúa en la historia de Jacob. Así pues, se nos plantean estos tres hombres que van a representar o que van a ser los patriarcas de Israel. Y observemos algo muy interesante porque estos tres hombres, cuando observamos su vida en las páginas de la Biblia, vamos a notar que no siempre tuvieron una actitud piadosa, no siempre conservaron una actitud intachable. Hemos visto, por ejemplo, en nuestras lecturas, recordará que Abraham fue un mentiroso porque hizo pasar a su esposa como su hermana para aprovecharse de la situación. Así lo mismo con Isaac. Y así lo mismo con Jacob, que se aprovecha de su hermano para robarle la primogenitura. Y esto quiere enseñarnos algo. El texto bíblico no oculta los pecados de las personas que están allí, porque nos quiere hacer notar lo siguiente, que a pesar de las continuas fallas de los patriarcas, Dios es fiel a su pacto. Esto, hermanos, es prácticamente el espejo de lo que habremos de leer de aquí en adelante, porque la historia vamos a observar que es cíclica.
porque el pueblo de Israel, una vez ya conformado, va a estar envuelto en esta actitud de pecado, de rebeldía, de alejamiento de Dios, y no obstante, Dios persiste e insiste en conservar su pacto. Esto es extraordinario, hermanos, porque nos habla de un Dios fiel, un Dios que siempre está presente, que no importa lo que su pueblo haga, porque Dios siempre estará siendo fiel. Así es como Dios se revela como un Dios de gracia al acercarse a Sara, la estéril, a Jacob, el tramposo, el conspirador, pidió obediencia incuestionable a ordenarle a Abraham que sacrificara a Isaac, y con los tres estableció un pacto que continúa hasta nuestros días. Note, hermano, que cuando Dios le habla a Abraham, le da la promesa de que a través de él o en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esto nos da pie a las referencias que más tarde se van a retomar en el Nuevo Testamento, cuando a través de Jesucristo, a través de nuestro Salvador, se predique el Evangelio a todas las criaturas de la tierra, a todos los hombres, de tal manera que cuando nos acercamos a Apocalipsis, nos dice el texto bíblico que había una gran multitud aclamando al Señor de todo pueblo, raza, lengua, nación. Hermanos, allí es donde se cumple la promesa del Señor a Abraham. Así pues, Dios fue fiel a este patriarca, por supuesto, también fue fiel a este hombre también llamado Isaac, a Jacob, y por esta razón, hermanos, nosotros somos herederos de la tradición, muchas veces les llaman abrámica, de esta religión hebrea que se concentra en la promesa de ese Dios único, ese Dios trino, que aún incluso continúa hasta nuestros días. Y esta semana, hermanos, bueno, pues estas lecturas sin duda nos ofrecen eh, este escenario en donde el pueblo de Dios tuvo un comienzo no tan perfecto. A veces tenemos esta idea, hermanos, que comenzar algo de cero significa comenzar sin errores, que comenzar con Dios probablemente va a ser algo fácil, sin fallas, pero lo cierto, hermanos, es de que todos los seres humanos somos pecadores por naturaleza y constantemente vamos a estar desviándonos del camino del Señor. Las lecturas lo que quieren mostrarnos para nosotros en una aplicación de esta semana es que a pesar de todas mis fallas, que son muchas, Dios no traiciona su pacto. Porque ese pacto que Dios hizo con Abraham se sigue sosteniendo hasta nuestros días. Porque nosotros, hermanos, somos hijos de Abraham. El apóstol Pablo decía en el capítulo 4 de Romanos que por eso Abraham es el padre de los que creen. Abraham es el padre de aquellos que tenemos fe. Y si usted tiene fe, podremos decir con toda seguridad y certeza que Abraham es nuestro padre. Así pues, Dios se mantiene firme, pero también no nos engañemos, porque esto no significa que puedo hacer lo que quiero. Esto no significa que Dios, aunque sea fiel a mis fallas, bueno, pues esto no es una invitación para que yo esté pecando constantemente. Por lo tanto, en el creyente siempre debe haber esta pregunta: ¿cómo puedo ser fiel al pacto con Dios? ¿Cómo puedo mantenerme firme ante esta demostración de gracia de nuestro Dios? Esto es algo, hermanos, que podemos encontrar, por ejemplo, en cada desafío. ¿Cómo puedo ser yo verdaderamente un creyente en Dios, un creyente en Cristo, sin traicionar los ideales del Evangelio, sin traicionar al Señor? Es algo que quizá tengamos que pensar durante esta semana. Mientras tanto, hermano, les recuerdo que las lecturas para la próxima semana, ya prácticamente semana 3, estaremos leyendo desde Génesis capítulo 30 hasta el capítulo 50 para así terminar el libro de Génesis. Pero no se quede con lo que yo he compartido. Mejor, ¿qué le parece si usted comparte con su grupo, con su equipo, con su familia, cuál es su propio aprendizaje? ¿Qué tiene usted que decir y compartir a los demás? ¿Cuál es su mayor enseñanza de esta semana? Escríbala en su hoja, comparta con su familia y hermanos, nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor. Así pues, le animo a que siga leyendo. Apenas vamos comenzando, hermanos, y nos quedan muchas aventuras todavía que seguir leyendo. Que Dios le bendiga, le mando un fuerte abrazo.